La situación que se ha vivido durante los últimos años en la localidad de Petorca es impresionantemente devastadora, aunque tristemente no es un hecho que nos sorprenda, ya que sus habitantes han sido víctimas de innumerables sequías a lo largo de su historia. Algunas de las sequías más importantes de esta localidad han sido entre los años 1337 a 1346 y 1570 a 1579. Aunque ninguna se compara con la que se está viviendo en la actualidad. La denominada megasequía lleva más de una década estando presente en Petorca, dejando consecuencias sumamente graves para el sector, ya que esta crisis hídrica no ha sido sencilla de llevar, debido a que, a diferencia de otras cuencas de otras localidades, la de Petorca se basa principalmente en la recolección del agua mediante las lluvias, y lo que era nieve en épocas de invierno, que evidentemente ya no están siendo suficientes producto de que cada vez más van disminuyendo. Petorca se ha convertido en un caso único e icónico a nivel nacional, debido a diversos factores y a ciertas problemáticas por las cuales han pasado los habitantes de esta zona, siendo algunas de ellas el nulo acceso a agua debido a los problemas de fiscalización y manejo de estas, problemas políticos que van de la mano con el manejo de los derechos del agua, la privatización de este recurso por empresas de la zona, la migración existente en el lugar producto de los hechos anteriormente mencionados, entre otras problemáticas más. Acompáñanos a ver más detalles acerca de este suceso, para que así puedas conocer en profundidad de los hechos y puedas comprender qué tan grave es la situación de este sector. En primer lugar, ¿qué sucede con los derechos del agua en la zona? Increíblemente, nuestro país es el único en el mundo que tiene sus aguas casi completamente privatizadas. Y aunque el agua se define como bien nacional de uso público, gracias al artículo 19, número 24 de la Constitución y al vigente Código de Aguas que se confeccionaron durante la década de los 80 en el periodo de dictadura militar, se le permite al Estado chileno entregar sus derechos de aguas a privados, sin ninguna restricción temporal o sobre formas y prioridades de uso. Estos hechos desencadenaron en que los dueños de estas aguas se lucraran de manera libre en un mercado con una muy poca regulación, por lo que estos sucesos provocaron una creciente concentración de los derechos de agua en manos de pocos y grandes empresarios del sector agroindustrial, forestal y de la megaminería. Hay que aclarar que aproximadamente el 80% del agua potable en Chile se gasta en la agroindustria, principalmente en la exportación de frutas, por lo que podemos interpretar lo que significa la adquisición de estos derechos por estos empresarios. En el caso de este sector, según un estudio de Paola Volados, académica de la Universidad de Valparaíso, publicado por CIPER Chile, señala que gran parte de los derechos del agua en la provincia se concentran en apenas 4 familias que tienen derecho de más de 2.300 litros, algo sumamente insólito, considerando las cientos de familias que viven ahí. ¿Cuál es la situación actual de Petorca con respecto a la crisis hídrica? ¿De dónde surge? ¿A qué se debe? Actualmente en este sector más de 2.000 personas dependen de camiones aljibe para contar con suministro de agua potable, lo que corresponde a un 20% de su población. Y esto ocurre en parte por la escasez hídrica que enfrenta la cuenca del río Petorca, aunque un estudio publicado por la revista Water señala que el fenómeno ocurrido en Petorca no se debe exclusivamente a la mega sequía que afecta a Chile desde hace una década, sino que también al uso y manejo del agua amparado en la legislación vigente, como lo comentábamos anteriormente. Para llegar a esta conclusión se utilizaron distintas metodologías, entre ellas el uso de los anillos de árboles del sector, la cual permitió reconstruir el caudal histórico del río Petorca desde el año 1300 hasta el presente. Con esto se estableció que la actual megasequía, entre 2010 a 2020, es la más extensa y extrema de los últimos 700 años, seguida solo por otras ocurridas entre 1570 a 1579 y 1337 a 1346, como señalábamos al inicio de este video. Con respecto a la situación hídrica de Petorca, existen 2 ríos que abastecen a la provincia, ríos que se secaron hace años y que solamente llevan agua por un par de días durante el invierno. El río Petorca fue declarado agotado en 1997 y el río Ligua entró en la misma condición en el año 2004, los que estuvieron bajo estrés desde el año 1990 y que provocaron el agotamiento de ambos caudales. ¿Y a qué se debe esta sequía entonces? Bueno, relacionando todos los conceptos que hemos tratado, entre ellos la privatización y los derechos del agua en nuestro país, podemos señalar que una de las causas de esta sequía se debe a la agroindustria existente en el lugar, específicamente de la producción de paltas. Según Water Footprint Network y fuentes del gremio paltero, la producción y cultivo de este fruto consume entre 369 y 1000 litros de agua, y considerando que Chile es el tercer mayor exportador de paltas del mundo, siendo Petorca la mayor exportadora de paltas gas del país, deja entrever la cantidad de litros de agua que estas empresas utilizan en la producción y que además tienen los derechos del agua de la zona.
Todos estos hechos hacen que los habitantes de la zona acusen al lobby paltero, en parte, por la mayor crisis hídrica vivida en el lugar, a lo que ellos argumentan que no tienen la culpa y que esta escasez se debe principalmente al cambio climático, la falta de lluvias y los problemas de administración de las aguas por la Dirección General de Aguas. ¿Han surgido procesos migratorios gracias a la situación actual de Petorca? Esta crisis hídrica ha afectado a todos los habitantes de la zona, independiente de su edad o situación, debido a que la agricultura es la actividad más importante de Petorca, siendo el medio más relevante para trabajar y surgir para los lugareños. Producto de la falta de agua, la localidad y el pueblo en sí empieza a desaparecer, debido a que es imposible la subsistencia sin agua, tanto para sus habitantes como también para los cultivos y animales. Así lo exponen las personas del sector, explicando de esta forma el porqué de la migración de los jóvenes de Petorca. Sin embargo, existen otros motivos por los cuales se genera este fenómeno migratorio. En primer lugar, tenemos como problemática y principal causa de ello a la crisis climática, que afecta a gran parte del mundo, y en lo particular a Petorca y a otras localidades, las que se ven sumamente afectadas por la escasez hídrica, que es un elemento esencial para el desarrollo agrícola de la zona, y obviamente para la vida de las personas. Sumado a ello, tenemos la falta de oportunidades laborales y educacionales para los jóvenes de Petorca, debido a que no hay universidades en las cercanías, por lo que se genera en la mayoría de los casos una migración de campo a ciudad, donde finalmente las personas al terminar sus estudios deciden quedarse en la misma ciudad ya que tiene más oportunidades laborales y una mejor calidad de vida de la que tendría en Petorca, por lo que los jóvenes se ven desligados de su lugar de origen y el pueblo comienza a despoblarse de a poco. ¿Y cómo se ha tratado esta crisis? Luego de batallar por medios jurídicos, la Defensoría de la Niñez logró revertir y anular una resolución de la Seremi de Salud, la cual dejaba sin efecto asegurar 100 litros para consumo diario en la comuna de Petorca, lo cual ya ha cambiado y se ha hecho efecto a partir del 21 de julio del año 2020. Actualmente, los habitantes de Petorca reciben 100 litros diarios de agua, además de estrategias de personas que se las han ingeniado para no malgastar este bien tan preciado como lo es el agua, quienes además aprovechan por medio de filtros y otras metodologías ahorrar este recurso para temas de agricultura, riego, entre otros. Sin duda, el cambio climático ha sido y es un tema sumamente importante en este siglo, y sobre todo lo ha sido en más de una década para la localidad de Petorca. Muchas familias y trabajadores de la zona se han visto completamente perjudicados con esta mega sequía, la que ha traído muchos efectos negativos en sus vidas y en el bienestar de cada uno de los habitantes. Tristemente, algunas localidades empiezan a morir, sus cultivos con ellos, la gente migra, otras se quedan con la esperanza de que algo ocurra. Sin duda, esta problemática no se solucionará con 100 litros diarios para consumo familiar traído por un camión aljibe. Se necesitan estrategias y planes para que el agua sea un bien de consumo público y que sea un derecho más de lo que se ha transformado ahora, un privilegio.